Cerrado de forma temporal. Así estará el Valle de los Caídos hasta que finalice la exhumación de Franco. Será en un plazo de 2 semanas como mucho y los medios de comunicación no podrán grabarlo. Muy buenas noches. El Gobierno no ha fijado la fecha exacta, pero aseguran que en todo caso la exhumación de Franco será antes del 25 de octubre. Se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros y supone una promesa cumplida para el PSOE de Pedro Sánchez antes de las elecciones. Hoy el presidente en funciones está en Valladolid, Rubén Hernández. Y aquí esta tarde Pedro Sánchez ha pedido a los suyos que se movilicen de cara al próximo 10 de noviembre porque el proyecto socialista, asegura, es el único diseñado para gobernar España. Dice que el gran enemigo al que se enfrenta el PSOE es el bloqueo y por eso ha cargado contra el resto de partidos, sobre todo contra PP y Ciudadanos. Sobre la exhumación de los restos de Franco, apenas unas palabras pero muy contundentes, estas. La exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española. Y acordémonos de que había algunos que decían que eso no iba a ser posible, pero al final la democracia española cumple siempre con sus compromisos. Este viernes se han desbloqueado las negociaciones entre Junta y sindicatos en torno a la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de Castilla y León. Todavía no se sabe cuándo se hará efectivo y de qué manera, pero ambas partes han acercado posiciones y los sindicatos están dispuestos a esperar si después hay compensaciones. La Junta de Castilla y León va a trabajar intensamente durante esta semana para analizar esa propuesta que han hecho las organizaciones sindicales y poder mostrar cuál puede ser la propuesta asumible. Tranquilidad y quiero un poco de sosiego en este aspecto, porque tú sabes cómo empieza una negociación, pero nunca pues cómo termina. Del Consejo de Ministros. Ya se ha aprobado formalmente. El Gobierno desbloquea más de 4.500 millones de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. A Castilla y León le corresponden poco menos de 300 millones. Y ya en la recta final del informativo confirmaremos que la huella de los romanos sigue siendo firme en la actualidad. Hoy en El Bierzo se celebra el Día de la Romanidad y el escenario para recordar su legado es inmejorable. Las Médulas, la que fuera la mina de oro más importante del Imperio Romano, lo que se pretende es proteger su patrimonio y aprovechar también para divulgar la historia. Esta tarde, una vez más, hemos notado un calor veraniego casi sofocante en toda la comunidad que en algunos puntos ha acabado en tormentas. Mañana llegan nubes desde el sur que por la tarde dejarán chubascos también en las montañas. La jornada de 35 horas semanales para los funcionarios de Castilla y León será una realidad. El Gobierno regional se compromete, pero no fija todavía la fecha para que empiecen esos horarios. Hoy se han desbloqueado las negociaciones entre Junta y sindicatos, aunque habrá que esperar 10 días más para escuchar la propuesta completa del Ejecutivo y para verlos sentados otra vez en la misma mesa. Los sindicatos llegaban con más expectativas. Bueno, nosotros veníamos con unas expectativas más altas. Veníamos con mucha ilusión de recibir que nos dieran ya las 35 horas directamente. Pero entienden las razones que les ha dado la Junta y se emplazan a seguir negociando en 10 días, lo que la Junta agradece. Una responsabilidad que se pone de manifiesto en el hecho de que seguimos avanzando, que seguimos negociando. El 21 de octubre volverán a sentarse con una propuesta del Ejecutivo por escrito que se compromete a estudiar también la del 1 de enero de los sindicatos, pero todos piden menos foco mediático. Sí que quiero aquí tranquilidad y quiero un poco de sosiego en este aspecto, porque tú sabes cómo empieza una negociación, pero nunca pues cómo termina. Tratar de evitar que estemos todo el día hablando de esta cuestión. Eso sí, mientras no haya un acuerdo se mantienen las movilizaciones. Vemos buena voluntad, pero no hemos firmado nada. Sobre la mesa hay discrepancia en lo que cuesta la medida. Ninguna de las dos partes aportamos los mismos datos y por lo tanto tenemos que llegar a un encuentro. Se desbloquea la negociación, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. Hay un retraso, nos han dado sus razones, podemos intentar asumir ese retraso siempre y cuando luego haya una compensación a ese retraso. Todas las partes insisten que las complicaciones no son solo económicas o de profesionales, que la aplicación es muy compleja por la variedad también de puestos de los empleados públicos.
Por primera vez, un gobierno en funciones que trabaja con los presupuestos prorrogados consigue desbloquear las entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Hoy se ha aprobado esa actualización que va a suponer una partida de más de 4.600 millones para las autonomías. Esperamos también que esta vía sirva de orientación cara a la próxima reforma del modelo de financiación autonómica, por tanto de su ley orgánica, de manera que quede en la ley expresamente determinado que los presupuestos de las entidades territoriales no pueden depender del presupuesto general de España ni tampoco de que el Gobierno esté en plena capacidad. El Valle de los Caídos está cerrado desde esta tarde. Ya no podrá ser visitado hasta que se proceda a la exhumación de los restos de Franco. Muchos curiosos se han acercado hasta allí esta tarde. Me da igual. Antes del 25 de octubre, en menos de 2 semanas, los restos de Franco estarán fuera del Valle de los Caídos, probablemente entre los días 19 y 22. La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado esa horquilla que comienza hoy, pero no la fecha concreta, que se conocerá con 24 horas de antelación. Sara Ayuso, Madrid, ¿por qué ese margen de fechas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El Gobierno necesita de unos días para decidir los aspectos técnicos de un proceso que podrían incluir un helicóptero. Desde hoy está cerrado ya el Valle de los Caídos hasta la fecha de la exhumación para garantizar la seguridad en este proceso y también la dignidad de los restos del dictador. Por lo tanto, los medios de comunicación no tendremos acceso a la basílica, no habrá imágenes de ese momento histórico con el que, ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, se pondrá un final digno a algo que no lo era. Determinaremos con 48 horas de antelación a la propia familia el día exacto y la hora en la que se va a proceder a la exhumación y a la reinhumación, para que puedan asistir si lo consideran oportuno y para que puedan disponer, obviamente, de la agenda en esa asistencia si la consideran pertinente. A la espera de que las condiciones técnicas y de seguridad permitan la exhumación de Franco, el Gobierno en funciones de momento se felicita por haberlo conseguido después de otros intentos. Hoy el presidente Pedro Sánchez estaba en Valladolid. Volvemos allí contigo, Rubén Hernández. ¿Qué ha dicho al respecto Pedro Sánchez? Pues ha sido, María, una valoración bastante breve, pero muy contundente, porque Pedro Sánchez ha asegurado que la exhumación de los restos de Franco es un triunfo de la democracia española. Palabras aquí en Valladolid, en este acto de pre-campaña, donde Sánchez ha pedido a los suyos que se movilicen de cara al próximo 10 de noviembre. Está convencido de que va a volver a ganar, aunque es consciente de que necesita una mayoría más amplia, ya que asegura el gran enemigo al que se enfrenta es el bloqueo del resto de los partidos. La exhumación de Franco es una victoria de la democracia y la democracia ha cumplido. Sánchez ha presumido de que era posible. La exhumación del dictador es una gran victoria de la democracia española. Y acordémonos de que había algunos que decían que eso no iba a ser posible. Pero al final la democracia española cumple siempre con sus compromisos. Entre sus compromisos para Castilla y León, 2. A mí me gusta, y sobre todo en Castilla y León, subrayar justa. Una transición ecológica justa. Y también el equilibrio territorial, la E del equilibrio territorial. Dice sentirse en deuda con los 7 millones de españoles que le votaron, que trabajó por un gobierno y no fue posible, y llama a la movilización. Os pido que hagamos un esfuerzo más, que nos movilicemos todos para que el próximo 10 de noviembre no gane el bloqueo y gane que España avance. También lo ha hecho el secretario del PSOE en Castilla y León. Hay que ir, porque hay que pararlos, porque ya sabemos a qué están dispuestos. Tudanca ha asegurado que no se va a rendir hasta que haya un gobierno socialista en Castilla y León y se ha referido también a la salida de Franco del Valle de los Caídos. Que es un día histórico. Yo quiero dar, en mi nombre y en nombre de todos los socialistas y los demócratas de España, las gracias a Pedro Sánchez por hacer de este un país más digno, acabando con todos los homenajes a un dictador que nunca debió recibirlos. Los socialistas duplican los actos para evitar que sus votantes se queden en casa por las cuartas elecciones en 4 años. El PP de Castilla y León ha criticado la visita del presidente del Gobierno. Dice su secretario general que Sánchez tenía que haber aprovechado para explicar algunas de sus decisiones. Tiene que venir a dar explicaciones
a ver por qué motivo esos miles y miles de puestos de trabajo que hay en la comunidad autónoma en automoción les ha puesto en peligro con esa falsa noticia del diésel. Y seguimos hablando de fechas porque tampoco se sabe con certeza el día que se dará a conocer la sentencia del juicio del Prusés. El País publica hoy que el Supremo habría descartado las condenas por delito de rebelión consumada. La Fiscalía había solicitado penas de entre 15 y 25 años por ese delito de rebelión. De confirmarse esa información, las condenas serían por sedición, es lo que pide actualmente la Abogacía del Estado. Ni hemos apelado a ningún... Fue altiva. Y mientras tanto sigue la precampaña. Hoy hemos sabido que Rivera da un paso más después de levantar el veto a Sánchez. Ahora Ciudadanos pide a PP y a PSOE que se comprometan por escrito a llegar a acuerdos juntos después del 10 de noviembre. Podemos sigue pensando que todo es parte de la estrategia que los quiere dejar fuera del tablero político. Ciudadanos lanza una propuesta a Partido Popular y Partido Socialista. Pide esto a sus líderes, a Casado y a Sánchez. Que firmemos y nos comprometamos los tres por escrito a competir, como se tiene que competir, con fair play, a proponer cada uno su proyecto de país, pero luego el 11 de noviembre, gane quien gane, a remar todos en la misma dirección. El PP por el momento no se pronuncia e insiste en su objetivo. Lo que salimos es a ganar las elecciones, garantizando que con un escaño más que el Partido Socialista desbloquearemos muy pronto la situación política. Para Unidas Podemos todo está planeado para que ellos no estén en el gobierno. Están preparando un acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE para gobernar juntos y tenernos bien lejos del gobierno cuando llegue la crisis. Por su parte, la nueva formación de Íñigo Errejón ha presentado su programa electoral. Entre las propuestas, una jornada laboral de 4 días, bajar la edad para votar a los 16 años y una ley del cambio climático que reduzca las emisiones en un 55% para 2030. En el exterior, Irán investiga las causas de los 2 impactos recibidos por un petrolero iraní en aguas del Mar Rojo, muy cerca de Arabia Saudí. La tripulación está a salvo y la compañía asegura que han sido 2 misiles. En esa misma zona, otros 2 barcos iraníes han tenido problemas que se achacaron a dificultades técnicas. El incidente se produce después de 2 ataques contra drones de infraestructuras petroleras saudíes que se atribuyeron a Irán. Y en Manchester, un hombre de 40 años ha apuñalado a 5 personas cerca de un centro comercial. La policía investiga este ataque como un posible acto terrorista. Todos los heridos han tenido que ser hospitalizados. Fue pillada en plena autopista practicando sexo mientras conducían. Fue en la AP6 a la altura de Villacastín, en Segovia, el pasado mes de diciembre. Finalmente han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y aceptan una pena de 6 meses de cárcel, aunque no tendrán que ir a prisión. Además, les prohíben conducir durante 2 años. En Ávila ya están en prisión los 2 chicos a los que acusan de haber atropellado mortalmente a un joven de 20 años el domingo pasado. Los 2 detenidos son vecinos de la ciudad y uno de ellos ya tenía antecedentes penales. Fueron los restos que los 2 vehículos implicados dejaron en el lugar de los hechos los que permitieron iniciar la investigación para localizar al cabo de unas horas al primero de los turismos abandonado en una calle del Estarradio y con signos de haber golpeado a un peatón. Un primer paso que permitió centrar la investigación en los 2 conductores ahora detenidos y dar con el segundo vehículo. Poner en valor la celeridad y la rapidez con la que ha actuado la Policía Nacional, que detuvo casi en 48 horas a los presuntos culpables. Se trata de 2 vecinos de Ávila de 22 y 29 años, uno de ellos con antecedentes penales. Aunque no se ha confirmado de modo oficial, todo hace indicar que protagonizaban una carrera ilegal por las calles de esta ciudad. Un atropello que desde luego nunca debería de haber ocurrido. Trasladar ese mensaje de pésame a la familia, el apoyo de toda la ciudad de Ávila, que como bien ha dicho la delegada del Gobierno, estamos consternados. Pero me gustaría, insisto, en resaltar el trabajo de colaboración entre los 2 cuerpos, Policía Local y Policía Nacional. Este viernes ambos detenidos han pasado a disposición judicial y el juez ha ordenado su ingreso en prisión. Mientras en este lugar donde el joven toledano de 20 años perdió la vida, será difícil olvidar un hecho tan horrible como este.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a un joven al que la Audiencia Provincial de León había condenado a 9 años de cárcel por agredir sexualmente a su pareja en el año 2016. Los magistrados lo declaran inocente por las contradicciones que dicen que han observado en el relato de la chica. Los hechos ocurrieron en 2016 en Bilbao, donde ambos vivían de la mendicidad. El joven asegura que las relaciones fueron consentidas y ella lo niega. La policía desmantela un nuevo grupo dedicado al robo de endoscopios, esta vez en Valencia. Hay 3 detenidos. Pertenecen a una organización dedicada a robar material médico que luego vendían en Sudamérica. Mientras, la policía también sigue investigando otro robo similar en el Hospital Río Ortega de Valladolid. A escasos kilómetros de Soria, en el pueblo de Cidones, han aparecido restos de gallinas decapitadas a las puertas del cementerio. Además, había allí cerca papeles en los que habían escrito 2 nombres de personas en portugués. Todo hace pensar que podría ser algún tipo de ritual macabro. Cidones pudo ser escenario de un supuesto ritual satánico a tenor de los restos hallados junto al cementerio. Y es que la decapitación de cabezas de animales sería algo normal en este tipo de prácticas que pueden invocar protección o buscar hacer daño a alguien. Especulaciones aparte, fue este vecino quien en la tarde del pasado domingo descubrió los restos que entonces estaban en estas escaleras. Vi las cestas con las gallinas dentro y las palomitas alrededor, los lazos de ropa con nombres y tal. Y parece ser que, bueno, que ha pasado en más sitios. En el pueblo no se habla de otra cosa desde que corriera la noticia como la pólvora. Porque luego se difundió en un grupo de WhatsApp que tenemos el pueblo para ciertas comunicaciones y por si alguien sabía algo o había visto algo. En general el sentimiento es de... pues un poco de miedo, ¿no? De por qué vienen aquí a hacer esto y sobre todo de falta de respeto, porque, bueno, no es mi caso, pero hay mucha gente que en el cementerio pues tiene a sus seres queridos. Sea lo que fuere, lo cierto es que estos días Cidones es un ir y venir de curiosos atraídos por el morbo de esta escena. Este mes se cumple 1 año de la firma del plan de cierre de la minería y hoy el Instituto del Carbón ha convocado a los sindicatos para ver si se cumple. Comisiones Obreras y UGT reclaman activar la bolsa de trabajo para que los excedentes puedan empezar a trabajar ya. También piden que se avance en la formalización de los contratos de transición, algo que podría iniciarse la próxima semana. Buenos días. Buenos días. Entendemos que lleva mucho retraso y no nos vale el decir que estamos en un gobierno en funciones, porque lo que hay que hacer es funcionar para dar soluciones a la ciudadanía. Tiene que ponerse en marcha ya efectivamente, tanto la bolsa de trabajo como la reactivación, como el cierre del plan social de los contratos, y lo que para nosotros es muy importante son los contratos de transición justa. Endesa contempla inversiones multimillonarias en Andalucía y en Galicia con las que compensaría el cierre de las centrales de carbón. Esos planes contrastan con los que tiene la compañía para el Bierzo por la clausura de Compostillados. Según el alcalde de Cubillos del Sil, su territorio ha dejado de ser rentable para esa multinacional. Al final estas empresas no entienden de valores morales, ellos entienden solo de criterios económicos. Todos entendemos eso, pero también entendemos que hay responsabilidad social por parte de las empresas y también tiene que haber una parte de responsabilidad por parte de los gobiernos en esa transición justa que se dice con la boca grande que nadie se está quedando atrás y que nadie se va a quedar atrás. Pero yo creo que nosotros en el Bierzo ya hace tiempo que quedamos atrás. 11 empresas han sido reconocidas por Iberdrola con los premios al proveedor del año en España. Entre ellas la salmantina AOC Proyectos, un galardón que se le ha concedido por su compromiso con los riesgos laborales, la seguridad y la salud. Esta empresa salmantina lleva 11 años trabajando con Iberdrola en la ejecución de diferentes obras. Cambios en la alta dirección mundial del grupo Renault. El Consejo de Dirección ha destituido al director general, a Thierry Bolloré, y ha nombrado en su lugar a Clotilde Delvaux, que desempeñará esta función de forma interina. Tendrá al castellano y leonés además a José Vicente de los Mozos
como uno de sus 2 directores adjuntos. Durante este periodo de transición, Jean-Dominique Senard seguirá en la presidencia. José Vicente de los Mozos, hasta ahora director mundial de fabricación y logística, es un hombre Renault, donde comenzó de aprendiz hace 41 años. Es el primer empleado que recorre todos los peldaños de la empresa hasta la alta dirección. Solo tuvo un paréntesis entre 2003 y 2009 en Ficosa y en Nissan Motor Ibérica, donde ocupó la vicepresidencia, lo que le da un conocimiento en primera persona de proveedores y del principal socio en la alianza franco-japonesa. Desde 2012 es el máximo responsable de Renault España. Ha negociado con los sindicatos su respaldo para los acuerdos industriales que han relanzado la actividad de Renault con éxitos como el Captur, el Kadjar y el nuevo Megane, y puesto las bases de futuro con la potenciación de la I+D, la fundición de aluminio y la futura nave de baterías para el motor eléctrico. También pilotó la solución al cierre de la planta de Nissan en Ávila, que se transformará en una fábrica de recambios para las empresas de la alianza. De los Mozos, vallisoletano, ingeniero aeronáutico, casado y padre de 4 hijos, sigue muy vinculado a Castilla y León y a su ciudad natal, donde ha pregonado su Semana Santa y es cofrade de las Angustias. Es un gran impulsor de la digitalización de la empresa y de la formación a través del programa Renault Experience. La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, CECALE, ha reunido a su junta directiva hoy en Salamanca. Desde allí han dicho que es urgente preparar planes de contingencia si la economía se ralentiza. Además, dicen estar preocupados por la guerra de aranceles y rechazan algunas propuestas como la subida del salario mínimo. Ante el conflicto suscitado por la reducción a 35 horas para los funcionarios, la patronal lo tiene claro, la medida es inaplicable en la empresa privada. Hay una falta de competitividad tremenda todavía en muchas empresas. Si encima se baja el número de horas para trabajar, muchas se verían abocadas al cierre. Más en un contexto de desaceleración económica, se habla de honda preocupación ante el Brexit o la guerra de aranceles. Que Castilla y León se ve muy perjudicada en ese sentido, sobre todo el sector del vino y el sector de lácteos. Realmente eso es muy preocupante, ¿no? Y en este panorama, CECALE también descarta de plano una propuesta de subida del salario mínimo. Porque eso puede repercutir muy negativamente en las empresas, que son las que crean empleo. Cuestiones de una junta en la que CECALE ha arropado a su provincial en Salamanca. La Diputación se niega a convocar la mesa de diálogo social hasta que Confaes y la otra plataforma, CES, alcancen un acuerdo. CECALE insiste en que su provincial, Confaes, es legalmente el único miembro empresarial posible. La Consejería de Agricultura calcula que la presencia de mujeres en el campo de Castilla y León va a aumentar un 30%. Lo ha dicho hoy Jesús Julio Carnero en unas jornadas sobre mujeres y emprendimiento rural que se han celebrado en Valladolid y donde ellas han pedido a las administraciones una mayor implicación. Tradicionalmente ha estado formado por hombres, pero cada vez en el mundo rural hay más presencia de mujeres. Para fomentarlo, asociaciones de mujeres piden ayuda a las administraciones. Pediría a los gobiernos la posibilidad de apoyar a estas mujeres rurales en todo su aspecto, en tanto la formación, en el empleo. Demandar al Gobierno de la Nación que esas medidas frente al reto demográfico que se aprobaron en el Consejo de Ministros desde hace unos meses que se pongan en marcha. No hay ninguna mujer que tenga un proyecto que deba quedarse en el cajón, en primer lugar por falta de conectividad y en segundo lugar por falta de apoyo. Somos la España llena de oportunidades. Con este objetivo se ha celebrado en el Monasterio de la Santa Espina de Valladolid el primer foro de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrario y agroalimentario en Castilla y León, y la estrategia del Gobierno regional ya trabaja en ello. Intentar llegar a 300 titularidades compartidas, incrementar en un 30% la incorporación de la mujer joven al ámbito rural, al ámbito agrario. Nos parece fundamental y esencial. Vamos a provocar que haya 1000 actividades formativas para nuestras mujeres. Y es que la dinamización del medio rural no será posible sin la implicación del sector femenino, tanto en los grupos de trabajo como en la toma de decisiones. En el año 79, por primera vez, 42 mujeres accedieron a la Policía Nacional.
Hoy todavía apenas el 13% de la plantilla la forman agentes femeninas. El dato demuestra el camino que queda por recorrer también en ese ámbito. Hoy se ha inaugurado esta exposición en Ávila para poner en valor y reivindicar la trayectoria de estas mujeres en la policía. Hoy hemos visto a los universitarios más brillantes. La Universidad de Valladolid ha entregado los premios a la excelencia a 133 alumnos que han obtenido las mejores notas. Su madrina ha sido la consejera de Sanidad y los mayores aplausos se los ha llevado una joven doctora iraní, ella que ha contado cómo siguió estudiando mientras la mayoría de mujeres de su país se casan antes de los 25 años. El presidente de la Diputación de Segovia carga contra el vicerrector del campus segoviano. Acusa a la Universidad de Valladolid de destinar 1 millón de euros para premiar a los profesores, ya sea pagando los estudios de sus hijos, dice, o con premios por jubilación. El cruce de acusaciones entre el vicerrector del campus de Segovia, Agustín García Matilla, y el presidente de la Diputación a la hora de pedir financiación a la institución provincial ha destapado unas cuentas de la universidad para premios. La universidad pedía 200.000 euros para equipamiento tecnológico y Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación, aseguraba no entender cómo reclamaban esa cuantía cuando destinan 1 millón de euros a premios por jubilaciones a profesores o a cursos de verano para hijos de docentes. De los cuales 455.000 euros se dedican a los estudios universitarios de los propios docentes, es decir, del propio profesorado. No entiendo por qué no pagan las matrículas como los alumnos. Además, criticaba las formas del vicerrector para reclamar ese dinero y le acusaba de demagogia. Creo que hay una clara intención de desgaste político contra la administración que está gobernada por el Partido Popular. El vicerrector asegura que únicamente pedía un compromiso adquirido por el anterior presidente Francisco Vázquez. Es una reacción que en ningún caso habría tenido el presidente anterior y, por lo tanto, lo que queremos es desmarcarnos de esa hostilidad. Se abre así una herida entre instituciones que tardará en cerrarse y una polémica en torno a la dedicación de fondos por parte de la Universidad de Valladolid. El rector de la Universidad de Valladolid ya ha contestado a esas acusaciones y defiende la transparencia de la institución. Niega que haya trato de favor al profesorado. El que quiera puede documentarse porque está perfectamente expuesto en el presupuesto. Aquí no se destapa nada porque todo está destapado, porque somos transparentes. Lo que tenemos nosotros es documentado y, como digo, transparente, público y supervisado por todo el mundo, unas ayudas que se conceden negociando con la parte social. Ayer conocíamos el nombre de los 2 nuevos premios Nobel de Literatura. Uno de ellos es Peter Handke, un escritor austríaco que tiene una gran relación con Soria. Allí vivió un tiempo y escribió uno de sus ensayos. Además, en numerosas ocasiones ha recordado los vínculos que le unen con nuestra tierra y su afición por el Club de Fútbol Numancia. El Premio Nobel de la Literatura pasó una etapa de su vida en Soria. En 1990, Machado y la búsqueda de un lugar tranquilo y aislado le atrajeron hasta la capital. Los que admiraban su obra le consideran un maestro de la percepción. Él dice, si no me equivoco, algo parecido a que su tarea es aprender imágenes con el sentimiento y luego pasarlas a la escritura. Él vino a Soria buscando, a Machado y también un lugar de retiro. Como curiosidad, era aficionado del Club Deportivo Numancia y a día de hoy se sigue interesando por él, pero lo más relevante es que varias de sus obras tienen vinculación con Soria. De hecho, en algunas librerías de la capital, Handke preside la sección de libros de temática soriana. Tiene continuas referencias a Numancia, a Soria y a todo ese panorama literario, por lo tanto, lo tenemos dentro de esa sección de literatura soriana. Como un autor extraordinario a la par que complejo, así lo describen algunos expertos de la literatura. Que es una escritura muy distinta de las cosas que se suelen hacer y sobre todo de todo lo que está de moda, ¿no? El que entre en esa aventura, desde luego la recompensa es grande. Un premio Nobel que ahora se convierte en una referencia de la Soria de los poetas y de la literatura.
Abiy Ahmed, primer ministro de Etiopía, es desde hoy Premio Nobel de la Paz. La Academia Sueca reconoce su labor en la firma del acuerdo de paz con la vecina Eritrea en 2018. Tiene 43 años y se convirtió en el jefe de Estado más joven del continente africano. Y de vuelta a Castilla y León, Palencia es, después de Ávila, la provincia que más acusa la sequía. Se puede comprobar en sus embalses que esta semana vuelven a estar bajo mínimos. Terminó el año hidrológico con la mayoría de los embalses en situación de normalidad, pero hay dos provincias que acusan un estado de emergencia. Una de ellas es Palencia, que se encuentra por debajo del 20% de su capacidad. El embalse que menos agua acumula es el de Camporredondo, con solo 8 hectómetros cúbicos. En el sistema Pisuerga sorprende la caída del embalse de Cervera. A principios de verano rozaba el 100%, mientras que ahora se sitúa al 36%. Requejada no llega ni al 15%. La otra provincia en peligro es Ávila, donde el sistema Daja ha registrado el mínimo histórico. Hasta entonces estaba en un 23%, mientras que este curso no supera el 15%. El resto de embalses poco a poco se estabilizan. Las reservas hidráulicas de la cuenca del Duero se mantienen al 34%, un dato similar a la media de los últimos 10 años. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. La Catedral de Burgos ha sido troleada en Internet, no el edificio, sino la definición que aparece en Google. Cualquier usuario que haya buscado hoy información sobre la Catedral burgalesa se habrá encontrado con esto, con la sorpresa de que fue construida por el futbolista Cristiano Ronaldo. El colmo de este troleo es que la fecha de su construcción fue en el año 3009 después de Cristo, todo un falso regreso al futuro. En el Bierzo hoy celebran el Día de la Romanidad, un homenaje a la ingente herencia que dejaron los romanos también allí. En las médulas, de hecho, extrajeron oro durante largas temporadas. Esta imagen, las médulas captadas desde el mirador de Orellán, es posiblemente la más difundida de la comarca del Bierzo y se la debemos a los romanos. Hay tres cosas que conoce todo el mundo de nuestra comarca y una de ellas, o creo que desde mi punto de vista la principal, son las médulas. Este patrimonio que tenemos, que es, si lo sabemos explotar bien, posiblemente nos dará más oro que el que sacaron los romanos de aquí. Motivo por el que el Bierzo celebra el Día de la Romanidad, el acto elegido, esta foto de familia. Una cultura común que tenían pueblos de Europa, de Asia y de África, y esa unión entre esos pueblos es lo que reivindicamos, entre otras cosas, y sobre todo la protección del patrimonio. Aunque el mensaje lanzado fue sobre todo reivindicativo, las médulas necesitan más inversiones del gobierno regional, administración que tiene las competencias. Una falta total de aparcamientos, tenemos la depuración sin hacer, tenemos escasez de agua, tenemos casi todo sin hacer. Estas minas de oro romano contribuyeron de forma sustancial al mantenimiento del imperio, un importante legado al que se suman el olivo, la vid y el castaño. Feria consolidada y referente en el sector. Zamora acoge una nueva edición de Ecocultura, la feria hispanolusa de productos ecológicos. Ha comenzado hoy y se clausura el domingo. Supone una oportunidad para conocer productores con el certificado ecológico de diferentes puntos de España y también de Portugal.
Más de un centenar de expositores participan en la 16ª edición de Ecocultura, la feria transfronteriza que reúne a elaboradores, distribuidores y productores ecológicos. Un amplio abanico que incluye desde alimentación a cosmética o sistemas de construcción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Este año, el emblema de esta feria, el tradicional caracol, lleva a cuestas una bellota y el tema sobre el que gira la cita es la lucha contra el cambio climático. A lo largo de 3 intensas jornadas, varias actividades girarán en torno a este reto global con exposiciones, conferencias, talleres ambientales para niños, catas y degustaciones de productos ecológicos. Preestreno en Soria de Escape Show, un espectáculo que abre la programación de otoño de su biblioteca municipal. Sobre el escenario, danza y creaciones audiovisuales con música electrónica. En el fondo dicen una reflexión sobre la necesidad de huir, de escapar o la imposibilidad de hacerlo. Es viernes y hoy nos despedimos con los estrenos de cine. Hoy llega a las grandes pantallas Abuelos. Es la primera película de Santiago Requejo y cuenta la historia de Isidro, un parado de 59 años al que le cierran las puertas del mercado laboral antes de tiempo. Una reflexión sobre la importancia de la experiencia por encima de las apariencias. Con cine les dejamos. Hasta mañana. 2 años así. ¿Y por qué no sigues buscando trabajo? Porque no me lo dan. En paro y a punto de cumplir los 60, Isidro decide emprender con 2 amigos. Aquí está nuestro negocio. Sacan partido del lugar que les deja la sociedad con esos años, ser abuelos. No le dejes el móvil todo el día. ¿Quieres mi móvil? Es la ópera prima de Santiago Requejo. Tenéis que conocer hasta el más mínimo detalle acerca del servicio que vais a ofrecer. No te ofendas, solo intentan averiguar si eres un putón cazafortunas. Hasta aquí podría ser una comedia romántica, pero nada más lejos de la realidad. Creen que deben matarte. Esa misma noche, la novia lucha por sobrevivir a los terroríficos juegos de su excéntrica familia política. Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial. Romance juvenil en Nueva York. Luego damos un paseo en un coche de caballos. La idea no es nueva, pero cuenta con la chispa y el malabarismo verbal de Woody Allen. Hola. ¿Empezamos ya? Por cierto, ninguna distribuidora la ha estrenado en Estados Unidos por las acusaciones de abusos sexuales contra el director. ¿Qué pasa? Dijiste que llamarías hace media hora. Tenemos a Will Smith por partida doble en una película que traspasa fronteras tecnológicas. Resolución 4K y 120 fotogramas por segundo. Henry, ¿esto te había pasado antes? ¿El qué? Que tu propio gobierno intente matarte. Nah, eso es nuevo. No tienes a nadie que pueda cargarse a Henry Brogan. Géminis se encargará de esto. ¿Quién eres? ¡No quiero matarte! Vale, ¿te importa si te mato yo? Tengo al agente perfecto. Eres tú.